Hay un tipo de inteligencia que nadie enseña, pero que todos temen cuando la sienten. No brilla, no suplica, no necesita ser vista. Opera en las sombras y domina, sin ser detectada. Tal vez este mensaje no sea para ti, pero si el silencio ya es tu escudo y la mente tu arma, entonces sí, este es tu lugar. Aquí no serás entretenido, serás entrenado. Y si aún estás aquí, es porque algo en ti ya despertó. No buscas aplausos, buscas control. Ya lo has sentido. Esa calma que confunde, ese silencio que intimida, esa presencia que altera el aire. No es suerte, no es carisma, es otra cosa. Inteligencia oculta, fría, estratégica. Hoy vas a recordarla, vas a afilarla, y si no huyes, vas a usarla, porque esto no es contenido, es un arma, y estás a punto de cargarla. No nace en las universidades, ni en los libros, ni en los aplausos, nace en el exilio, en el silencio del que fue olvidado, en la mente del que fue traicionado y no gritó, del que observó, esperó y comprendió algo que los demás no pueden ver. Cuenta una leyenda que Caín, después de ser marcado por Dios, no murió. Fue condenado a vagar, pero no se rindió. Aprendió a leer el lenguaje de los gestos, a entender los pensamientos detrás de las miradas. Y en vez de buscar redención, buscó poder, porque cuando te arrebatan todo, solo queda una opción: convertir tu dolor en visión y tu visión en ventaja. La inteligencia oscura no es maldad, es percepción aguda, es leer lo que nadie dice, es saber cuándo actuar y cuándo desaparecer, es entender que en un mundo de gritos, el que domina es el que escucha. Es estratégica, no emocional. No reacciona, calcula, no se exhibe, se esconde. Esta inteligencia no impresiona, influye, no busca la atención, la manipula. Los hombres más peligrosos que han existido no eran los más fuertes, eran los más pacientes, los más lúcidos, los más invisibles. Ellos no discutían, no se justificaban, no pedían permiso, solo observaban, esperaban y luego actuaban sin avisar. Ahora escúchame bien, esta inteligencia no se obtiene leyendo frases motivacionales, ni viendo videos de superación. Se cultiva cuando eliges el control sobre la reacción, el silencio sobre la queja, la estrategia sobre la emoción. Y si tú estás aquí, es porque en algún momento de tu vida también fuiste Caín. Te marcaron, te exiliaron, te hicieron sentir invisible, pero no estás roto. Solo estás en fase de mutación, y en esa mutación está tu ventaja. La pregunta es, ¿vas a seguir fingiendo que no ves lo que ves? ¿O vas a usar tu oscuridad como un arma? Hay un poder que no se impone, se insinúa, no pelea, penetra. El hombre débil quiere cambiar lo que lo incomoda. El hombre inteligente lo influencia. El poder real no busca la confrontación directa, no da discursos, no intenta convencer, solo se infiltra. Mira a Maquiavelo, nunca se enfrentó al príncipe, se convirtió en su sombra, le entregó consejos que parecían sumisos, pero escondían veneno. Y al final no necesitó el trono, porque el que susurra al rey gobierna más que el rey. Tú no necesitas autoridad, necesitas acceso. Estás en una relación, no impongas, observa, comprende su ego, hazle creer que decide mientras tú siembras las ideas. ¿Estás en una empresa? No choques, detecta los vacíos, llénalos sin anunciarlo. Y cuando todos dependan de ti,
Ya no serás reemplazable. Un hombre que influye nunca es expulsado, porque su ausencia deja un hueco que nadie puede llenar. Así es como opera la inteligencia oscura, sin anuncios, sin etiquetas, sin ruido y sin que nadie note que, poco a poco, todo gira a su favor. Cuando ella cree que te conoce, pierde el deseo. Cuando tu jefe cree que ya te leyó, deja de temerte. Cuando tus enemigos creen que te entienden, ya saben cómo destruirte. Mostrarlo todo es desnudarte ante quienes no lo merecen. El poder real no revela su centro. Solo sugiere, insinúa y confunde. El misterio no es debilidad, es control. Es saber que cuando no das todas las respuestas, provocas más preguntas. Y cada pregunta sin respuesta es una cuerda más en la mente del otro. Mira a los hombres que arrastran atención sin decir palabra. No lo hacen por arrogancia, lo hacen porque saben que su valor está en lo que no dicen, en lo que no ceden, en lo que jamás revelan. No reveles tu historia, deja que imaginen. No expliques tus emociones, deja que adivinen. No declares tus intenciones, deja que duden. El que duda se paraliza, y mientras el otro se paraliza, tú avanzas. Nunca muestres el centro, porque una vez que ven tu núcleo, pueden controlarlo, manipularlo, atacarlo. Muéstrales humo, muéstrales reflejos, muéstrales fragmentos, pero nunca el mapa completo. Esa es la clave del hombre inatacable. No porque sea perfecto, sino porque es indescifrable. El problema del que entra con fuerza es que revela su ambición demasiado pronto. Demuestra que quiere algo, y quien quiere puede ser bloqueado. Los hombres que más poder alcanzan no lo exigen, lo absorben, no golpean la puerta, se filtran por las grietas. ¿Quieres ascender? ¿Ganar influencia? ¿Dominar una dinámica? Entonces aprende a entrar con hambre, con ojos de observador, con presencia baja, pero mirada alta. Porque el que entra con fuerza activa alarmas, pero el que entra con hambre despierta subestimaciones. Y no hay mejor disfraz que el del que no parece peligroso. Deja que te crean débil, inocente, neutral. No lo eres, solo estás esperando el momento. Estás estudiando el terreno, estás dejando que todos bajen la guardia. Y cuando lo hacen, cuando creen que ya saben quién eres, entonces das el paso que nadie vio venir. Y ese paso, por pequeño que parezca, tendrá el impacto de un disparo. Los estrategas no entran para brillar, entran para entender, para calcular, para recoger datos que nadie más está mirando. Y cuando todos buscan llamar la atención, tú recoges poder. Silencioso, invisible, imparable. Maquiavelo decía, el que llega con fuerza será resistido, el que se infiltra con astucia será obedecido sin saber por qué. Recuerda esto, la serpiente no necesita gritar para ser letal, solo moverse donde nadie espera y atacar cuando todos están distraídos. Imagina esto, un hombre entra a una nueva empresa, no se presenta como el más listo, no habla más de lo necesario, observa, escucha, anota todo mentalmente. Él sabe algo que los demás no saben, que el poder no está en gritar ni en ser admirado, está en leer el tablero, antes de mover una sola ficha. En las primeras semanas no compite, no opina en las reuniones, solo detecta quién tiene influencia real y quién solo parece tenerla. Estudia los egos, las inseguridades, las dinámicas invisibles. Y entonces, cuando todos creen que él es inofensivo, propone una idea sutil que resuelve un problema grande. Lo escuchan,
lo respetan, pero aún no lo ven como amenaza. Perfecto, porque aún no ha mostrado su poder real. Pasan los meses y cuando llega una crisis, él ya tiene el mapa, ya sabe qué decir, a quién decirlo y cuándo. No lucha por poder, el poder viene hacia él, porque mientras los otros jugaban ajedrez con los ojos vendados, él ya sabía 3 jugadas por delante. Ese hombre no es brillante, no es simpático, no es carismático, es algo más raro, más temido, más efectivo. Es invisible y por eso es inatacable. Este es el perfil del hombre que aplica las 3 leyes. No explica su inteligencia, la esconde, para que nadie pueda predecirlo. No reacciona emocionalmente, solo mueve cuando hay algo que ganar. No entra con fuerza, entra con hambre y se alimenta del error de los demás. Este tipo de inteligencia no se nota, pero se siente, se teme y se respeta, porque el hombre que no necesita atención es el más libre y el más peligroso. Por eso, cada vez que entres a un nuevo entorno, hazlo como un fantasma. No interfieras, infíltrate. Conviértete en parte del fondo y cuando llegue el momento, actúa como si ya supieras lo que iba a pasar, porque probablemente ya lo sabías. Te lo dije al principio, esto no es contenido, es un arma y ahora tú ya la cargaste. Pero antes de salir, escucha esto. La inteligencia oscura no es un don, es una condena para los que ya no pueden ignorar lo que ven. Los que despiertan no pueden volver a dormir. Y los que aprenden a leer las sombras nunca vuelven a confiar en la luz. Tú ya viste lo que hay detrás de las sonrisas. Ya entendiste que el carisma es una máscara y que la verdad nunca se grita, se susurra. Ahora lo sabes. El mundo no premia al más bueno, ni al más visible. Premia al que comprende el juego y sabe cuándo no moverse. No intentes despertar a los dormidos. Ellos te odiarán por mostrarles lo que no quieren ver. No compartas tu estrategia con los impulsivos. Te traicionarán cuando no entiendan tu calma. Y no expliques tu visión a quien no soporta el silencio. Confundirán tu dominio con frialdad. Tu mente es un santuario y no todos merecen entrar. Si este mensaje te habló, es porque tú ya estás jugando un juego distinto. Uno donde el poder no se muestra, se ejerce. Uno donde el más temido es el que no necesita ser visto. Y si aún te queda duda, recuerda esto. Quien domina su silencio puede gobernarlo todo. Si llegaste hasta aquí, es porque lo sentiste. Y ahora quiero saberlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu silencio dijo más que tus palabras? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede despertar a otro. Y si quieres más armas como esta, suscríbete. Aquí no vienes a entretenerte, vienes a entrenarte.